Buenas, mi nombre es Vanessa Lozada y yo les voy a hablar sobre el procedimiento de cálculo para determinar el punto burbujeo en un sistema de composición conocido. Para la presión de burbujeo, si conocemos la temperatura a la cual se desea la presión de burbujeo, se supone la presión. Y si se conoce la presión a la cual se desea la presión de burbujeo, se supone la temperatura. Como segundo paso, se determinan los valores de las constantes de equilibrio a las condiciones de presión o temperatura supuestas. Luego se multiplica cada valor de la componente Z sub i por su correspondiente K sub i, por su correspondiente constante de equilibrio K sub i. Y como último paso, si la sumatoria de los productos de estas constantes de equilibrio es igual a la unidad, el valor supuesto de presión o temperatura es correcto. De lo contrario, se empezaría nuevamente el paso 1, luego el paso 2, 3 y 4, hasta llegar a la sumatoria de productos de esta constante de equilibrio igual a 1. Acá les muestro un gráfico que nos refleja valores. Este gráfico nos refleja valores de presiones reducidas versus temperatura reducida. En el cálculo de la presión de burbujeo en este punto se realizaron varias iteraciones con distintos valores de presión, siendo el valor de la presión de 4100 mPa la que se ajustó a los cálculos realizados. Por ejemplo, para el metano con esta presión supuesta de 4100 mPa se obtuvo una presión reducida de 6.09. La ubicamos en la gráfica a una temperatura de 1.77 por acá. Cortamos, interpolamos y obtenemos un FBP de 0.86 como observamos acá. Posteriormente arrojando los valores de las constantes de equilibrio, Z sub i 0.6454 y K sub i 1.4270 para el caso del metano. Y a los demás componentes se le hicieron los cálculos de la misma manera. Acá les muestro la tabla donde están plasmados los valores para cada componente. Para el metano, etano, propano y butano, N-butano, pentano, hexano, hectano, flu y dióxido de carbono. Cada uno de ellos con su presión reducida, su temperatura reducida, su factor FBP y sus constantes de equilibrio, para posteriormente realizar el producto de la multiplicación de la constante de equilibrio Z sub i por la constante de equilibrio K sub i, para luego hacer la sumatoria igual a la unidad. La presión de burbuja aquí es donde ocurre la primera gota de gas. Es por ello que acá los componentes más predominantes son los livianos y volátiles. Teóricamente se dice, y gráficamente se puede observar que los componentes más livianos y volátiles son los que tienen los valores más altos del producto de la constante de equilibrio, encabezando el metano. Para la presión de rocío, el cálculo es similar. Lo que varía es la ecuación, que ya no es un producto, sino una división. En esta tabla están plasmados los datos para el cálculo de la presión de rocío. Se hicieron también varias iteraciones con distintos valores de presión, llegando al valor de 29 LPCA, que fue una presión en la cual se encontró el equilibrio de fase, una presión muy baja. Posteriormente se han hecho iteraciones con 80, 60, 40, hasta llegar a este valor de 29 LPCA. Y teóricamente se dice que la presión de rocío es aquella en la que ocurre la primera gota de líquido. Es por ello que en esta fase, en esta etapa, los componentes más predominantes son los componentes más pesados, debido a que se depende de la fase líquida y sus componentes más pesados están en equilibrio justamente cuando ocurren esas gotas de líquido. Acá, cada componente se puede observar que tiene su presión reducida y su temperatura reducida con su factor FDP y posteriormente sus constantes de equilibrio para cada uno. Plasmado aquí en la columna de la división de la constante de equilibrio Z sub i y K sub i, los valores más altos, como se puede observar, que los contienen los componentes más pesados, como el metano, etano, propano y butano, mientras se va de mayor a menor, donde los valores más altos se observan acá, encabezando también de primera parte o de primera fila el metano.
Posterior, el simulador utilizado, que fue el simulador comercial de procesos EASY versión 2.2 de HyProtex, para el cálculo de la presión de burbujeo. El resultado arrojado por este simulador fue de 27.441 kilopascal. Haciendo la conversión a LPCA, la presión de burbujeo nos dio 3.979.98776. De igual manera, se le realizó el cálculo mediante el mismo simulador para la presión de rocío, el cual nos arrojó un valor de presión de rocío de 83.253. Haciendo la transformación a LPCA, la conversión nos dio una presión de rocío de 12.074.8486 LPCA. Conclusiones. Como primera conclusión, tenemos que los resultados de las constantes de equilibrio calculados en base al coeficiente de fugacidad son consonos con su definición. Es decir, a mayor valor de K nos indica que un componente es más liviano y volátil que otro. El cálculo de la constante de equilibrio en base al coeficiente de fugacidad se basa en métodos gráficos, los cuales tienden a sufrir errores de apreciación afectando el valor final buscado. El método de Holland-Davidson resultó ser eficaz como método iterativo de cálculo para la fase líquida. Sin embargo, es necesario el uso del computador o calculadoras inteligentes al momento de su ejecución. Usando el método de Holland-Davidson se puede determinar de forma matemática la cantidad de la fase líquida presente en la mezcla. En el cálculo de la presión de burbujeo, mientras se sube la presión, se acerca más al valor esperado, lo que indica que en la mezcla estudiada a mayor presión hay más posibilidad de generar la primera burbuja de gas hasta llegar a la presión de burbujeo. En el cálculo de la presión de rocío, mientras menor fue la presión estudiada, más se acercó al valor esperado, lo que indica que en la mezcla estudiada, mientras baja la presión, hay más posibilidad de obtener la primera gota de líquido hasta alcanzar la presión de rocío. Gracias por su atención. Esperamos que les haya sido de gran aporte y agrado. Gracias.